juez Brian Cogan, operadores, agentes de la DEA, de estos testimonios del juicio contra Genaro García Luna. Este martes la Fiscalía de Nueva York indicó que prevé terminar con los alegatos en el juicio Genaro García Luna el próximo 14 de febrero. Es decir, que este juicio terminará mucho antes de lo esperado. En el día 9 de este juicio, Genaro García Luna subió al estrado el ex fiscal Edgar Beitia. Edgar Beitia es uno de los testigos cooperantes de la Fiscalía de Nueva York que obtuvo un trato a cambio de dar su declaración. Mire usted, este personaje de Edgar Beitia es uno de los testigos cooperantes de la Fiscalía de Nueva York. Está negociando, incluso no obtuvo un trato, tiene una condena de 20 años mínimo y está negociando reducirla. Lleva 3 años tratando de reducir esa condena. Hoy nombró al expresidente Felipe Calderón, a quien acusó junto con García Luna de ordenarle en 2011 dar protección al grupo del Chapo Guzmán. La acusación es inverosímil, ya lo vamos a ver, pero Además, es la primera vez que públicamente Edgar Beitia habla, está detenido desde el año 2017, de Felipe Calderón y de García Luna. Hasta ahora había hablado incluso de otros personajes, también fue testigo en el caso del general Cienfuegos. Es un testigo que sirve para todo y para todos. Todo ello sin mostrar una sola prueba que sustente sus dichos. El juicio contra Genaro García Luna en Nueva York se retomó con Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México de 2011 a 2015. Tras sus declaraciones del lunes, finalizó su testimonio asumiendo que no tiene pruebas que acrediten los supuestos vínculos criminales del exsecretario de Seguridad, aunque admitió que la Policía Federal no era la corporación favorita para combatir al cártel de Sinaloa o a los Beltrán Leiva. Después siguió el turno de Edgar Beitia, exfiscal de Nayarit, sentenciado a 20 años de prisión por narcotráfico. Dijo que en 2011 tuvo una reunión con el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, después de que éste se entrevistara con García Luna y el entonces presidente Felipe Calderón, y que se dio la orden para apoyar a Joaquín Guzmán Loera. La línea era el Chapo, declaró Beitia. Según el testigo, no siguió tal indicación, porque en 2011 Roberto Sandoval llegó a la gubernatura de Nayarit en una campaña financiada por el cártel de los Beltrán Leiva. Aceptó que por apoyar a esa organización recibía 2 millones de pesos mensuales. El exfiscal de Nayarit narró también cómo en 2012 presenció una discusión entre la policía de Nayarit y la federal por la detención de una camioneta blindada, y que por órdenes directas de García Luna se permitió que siguiera su camino. Después, el entonces secretario de Seguridad Federal le agradeció una llamada telefónica, debido a que en la camioneta iba el Chapo Guzmán. La defensa del inculpado también interrogó al exfiscal. Reconoció que antes de 2019 tuvo por lo menos 11 reuniones con investigadores de Estados Unidos y nunca declaró contra García Luna. Solo hasta que este fue detenido, dijo tener información sobre él. En otra intervención, Beitia narró que en 2011 un compadre del Chapo, Julián Venegas, le ofreció $5 millones para dejar operar al cártel de Sinaloa en Nayarit y quitar a los Beltrán Leiva. Que por $8 millones tenía el apoyo de García Luna y que gracias a ese pago tenían permiso para matar al H1, lugarteniente de los Beltrán Leiva. Edgar Beitia aceptó que en 2012 organizó una reunión de narcotraficantes en Nayarit, donde se propuso dividir al Estado, la mitad para los Chapos y la otra mitad para los H, pero ninguna organización aceptó. Al estrado subieron 2 testigos más, un exagente del FBI en México, José Moreno, quien habló del intento fallido de la Policía Federal para capturar al Chapo Guzmán en Cabo San Lucas en 2012, y un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, quien dio detalles de la solicitud de ciudadanía estadounidense que en 2018 presentó García Luna.
El juicio continuará este miércoles. Para ADN 40, Oscar Gallegos, Fuerza Informativa Azteca. Ya vamos a hablar de estos testigos y de estos testimonios. Por lo pronto, en su cuenta de Twitter, el expresidente Felipe Calderón reaccionó a la declaración del exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, en este juicio. Escribió: me he reservado opinar sobre el juicio al ingeniero García Luna hasta que éste concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Beitia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con grupos criminales. Hasta ahí lo que dijo, lo que escribió hoy en redes sociales el expresidente Calderón. Bueno, y quizá de todos los testigos que se han presentado en este estrado, si bien muchos son criminales, narcotraficantes, confesos, Edgar Beitia es un personaje muy especial, porque además de todo de ser fiscal, un fiscal importantísimo en Nayarit, que se dedicó concretamente a tener relaciones con el narco, pero no solamente a protegerlos, sino a participar directamente con ellos y a extorsionar y expoliar a toda la sociedad nayarita. Ese es Edgar Beitia, es un personaje del cual hemos platicado ya mucho tiempo aquí en este programa Todo Personal. Hemos incluso entrevistado a personas que han sido víctimas de él, que los ha intentado casi matar. Vea usted quién es Edgar Beitia, como se lo hemos presentado aquí en Todo Personal. Desde hace casi 6 años, Edgar Beitia, el exfiscal de Nayarit, conocido como El Diablo, fue recluido en una prisión federal en Estados Unidos. Enfrentó su juicio en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, y se declaró culpable de recibir dinero de narcotraficantes para ayudarlos a contrabandear droga. Fue sentenciado a 20 años de prisión. Los cargos en su contra incluyeron conspiración internacional para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. Este hombre fue detenido el 27 de marzo de 2017 en el puente fronterizo que une a las ciudades de Tijuana, Baja California, y San Diego, California, mientras intentaba cruzar al país vecino. Además, en Estados Unidos existen cerca de 20 carpetas en las que se relaciona al exfiscal de Nayarit con el exgobernador de la misma entidad, Roberto Sandoval, un exmandatario que en reiteradas ocasiones ha indicado que no tiene vínculos con el crimen organizado, pero que acumuló una riqueza durante su mandato que no coincide con su sueldo, como sus 80 caballos de raza española o inmuebles como ranchos. Desde su mandato a la fecha, los grupos criminales en Nayarit operan principalmente en la zona turística conocida como Nuevo Vallarta, ubicada en el municipio de Bahía de Banderas, donde constantemente es escenario de balaceras. La zona es considerada una parte importante para las operaciones de grupos criminales, principalmente del cártel Jalisco Nueva Generación. Estos cárteles buscan quedarse con el control del tráfico de cristal, un negocio que lideraba Juan Francisco Patrón Sánchez y su grupo H2, al que el exfiscal Edgar Beitia brindó protección. Además, en la administración del fiscal de Hierro, incrementaron los despojos de terrenos. Todo Personal ha dado seguimiento al caso de Eduardo Valencia, un empresario que fue señalado por un presunto fraude contra un grupo de extranjeros que compró parte de los condominios construidos por el empresario en Bahía de Banderas, con un valor de $100 millones. Para mí es algo importante que Edgar Beitia eventualmente empiece a pagar aquí en nuestro país los crímenes que hizo, para que no solo en Estados Unidos haya acceso a la justicia, sino acá también en nuestro país. Cuando fue fiscal de Nayarit, Beitia ordenó la detención de Valencia, a quien acusó de los delitos de delincuencia organizada, fraude y lavado de dinero. Valencia demostró que no existía tal fraude, pero esto no impidió que el fiscal, a quien vincularon con los empresarios extranjeros, lo arrestara el 6 de septiembre de 2010. Ahí empezó la pesadilla del empresario, quien quedó libre en ese mismo mes, pero en 2013 de nuevo fue detenido. Un año después, su historia se agravó cuando fue trasladado a la cárcel de Bucerías en Bahía de Banderas, donde recibió el mayor número de golpes y tortura. Valencia aseguró que los golpeadores solo entraron unas horas para matarlo y los vincula con el cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy busca que todos los implicados sean condenados. Además, existen otras 14 denuncias en contra de Beitia por el despojo de inmuebles en Nayarit. Bueno, Edgar Beitia es el personaje más siniestro de todos los que han pasado
como testigos en este caso. El más siniestro porque sí, hay personajes como Sergio Villarreal, el Grande, Haroldo Poveda, el Conejo, el Lobo, eran criminales brutales que han matado a cientos de personas. Pero Edgar Beitia era fiscal. Y como decía Viviana hace un minuto, no solamente era un fiscal que estaba coludido con el crimen organizado, sino que convirtió a la Fiscalía en un organismo del crimen organizado. No colaboraba con el crimen organizado, era el crimen organizado. Es la mayor de las perversiones. Fue un fiscal terrible, no solamente por sus relaciones con el crimen organizado, sino por lo que veíamos, porque extorsionaba, robaba, torturaba, despojaba. Fueron años terribles los de Edgar Beitia en Nayarit. Su testimonio, ¿cómo ocurre con otros testimonios? Usted puede tener la opinión que quiera de Genaro García Luna, de Felipe Calderón, de la lucha que se dio en aquellos años contra los grupos criminales. Pero lo que dice Beitia hay que insistir en ello, inverosímil. Por ejemplo, vamos a la principal acusación. La principal acusación la presentó hasta el año 2020, después de la detención en 2019 de Genaro García Luna. Llevaba 3 años detenidos con 11 reuniones buscando ser testigo cooperante con organismos de seguridad. Nunca había nombrado a García Luna, ni tampoco al expresidente Calderón. ¿Por qué? Porque no le tocaron. Esa es la verdad. Roberto Sandoval asumió el cargo el 19 de septiembre del 2011. Felipe Calderón estaba de salida. Faltaban unos meses para unas elecciones que todo indicaba que iba a ganar el PRI, o por lo menos que no iba a ganar el PAN. Es absurdo decir que el presidente... Imagínese usted un presidente diciéndole a un gobernador y a un fiscal de la oposición que tienen que apoyar a un grupo criminal en contra del otro. A un gobernador que está asumiendo el que después que deje ese presidente el cargo tendrá aún 5 años de gobierno. También Beitia en algún momento dice que la primera plática que tuvo sobre el tema fue en el 2009 en el búnker donde estaba Plataforma México. El único problema es que ese búnker se inauguró, entró en funciones hasta el año 2010. Hay muchas otras contradicciones más en lo que dice Beitia. Este personaje, insisto, terrible, siniestro. Los conflictos, los enfrentamientos, dice, por ejemplo, que en 2011 le dijeron que apoyara al cártel de Sinaloa contra los Beltrán Leiva. Los Beltrán Leiva para el 2011 estaban desmembrados. Uno de los hermanos había sido detenido, el Mochomo, en 2008, Arturo Beltrán Leiva había muerto en 2009, después cayeron la Barbie, Sergio Villarreal, cayó otro de los hermanos, Carlos, en el mismo 2009. No existía ya el cártel de los Beltrán Leiva como tal. Estaba esta organización del H1 y el H2 con los que trabajaba Beitia, pero el eje de su operación estuvo con el cártel Jalisco Nueva Generación, de los que no habla. ¿Por qué? Porque de eso sí eran su centro real de operaciones. Era el cártel Jalisco. De eso no habla Beitia. Cuando Beitia, que fue también el que acusó al general Salvador Cienfuegos, en otro testimonio diferente, de estar ligado a al H1, al H2, es un hombre que ha servido para todo. Tiene una condena de 20 años que quiere reducir. Lleva 3 años negociando estos testimonios a cambio de que le reduzcan la condena y le dejen tener parte de su patrimonio. Es un tipo francamente siniestro. Son esos testimonios que no pueden ser tomados en cuenta porque además no presenta una sola prueba. Estuvieron también
dos personajes en la comparecencia, en los alegatos del día de hoy. Un ex agente del FBI en México, José Moreno, quien habló del intento fallido de la Policía Federal para capturar al Chapo Guzmán en Cabo San Lucas en 2012. Estuvimos esos días ahí en Cabo San Lucas y vimos el operativo y sabemos es público, como lo decía la gente del FBI, cómo se escapó minutos antes de que llegaran las fuerzas federales el Chapo Guzmán. Y estuvo también no dijo, este agente Moreno, no dijo jamás en ningún momento que pensara que García Luna era miembro, protegía al cártel de Sinaloa. Estuvo un miembro del Servicio de Inmigración y Naturalización que simplemente explicó cómo había presentado su solicitud de naturalización García Luna. Estuvo también Anthony Wayne, él es embajador de México en Estados Unidos, que tuvo que declaró que no tenía ninguna constancia en todos esos años que estuvo como embajador de Estados Unidos en México, no tuvo ninguna constancia de que García Luna estuviera relacionado con el crimen organizado. Los alegatos terminarán el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, San Valentín en Estados Unidos. Habrá que ver si la defensa lleva testigos, cuáles son y cómo se desarrollarán. Por lo pronto el juicio terminará antes de lo que muchos esperan.